Bueno, es interesante poder cerrar un poco esta primera unidad haciendo un repaso de todos los elementos que estaban en la construcción económica, social y política de las distintas sociedades a través de la tradición occidental. Eh, en cada uno de los periodos y sus respectivas crisis, nosotros vemos que todos los elementos son multifactoriales. Es decir, no hay una preeminencia únicamente de los elementos filosóficos o de los elementos sociales e históricos o de los elementos materiales o económicos. Es una conjunción de todo que terminan derrumbando un sistema precedente para elaborar o fundar las bases del siguiente. Ese es un poco el elemento que queríamos rescatar porque en la siguiente unidad, que es el elemento donde vamos a analizar la estructura económica, social y política y filosófica de Venezuela, tenemos que rescatar. Para cerrar un poco en la idea de la construcción del Estado moderno o de la modernidad, nosotros tenemos que empezar a redefinir los elementos que se plantearon allí. ¿Qué en definitiva termina siendo la modernidad y cuál es la construcción del sujeto moderno? La construcción del sujeto moderno parte en una coyuntura que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa termina de decapitar literalmente todo lo que era la monarquía absolutista. La monarquía absolutista tiene el fundamento en el contrato social jovesiano. ¿Qué pasa en todos estos factores que se vienen desarrollando en todo este proceso? Bueno, recordamos que en el contrato social jovesiano todos los sujetos entregan su libertad a un soberano que las administra para poder salvar de alguna forma ese estado de naturaleza o ese estado de guerra de los hombres, de ese hombre lobo del hombre que se come al otro, que devora al otro. Ese contrato social está sustituido por otro en la cual hay una suerte de consenso. ¿Por qué? Porque precisamente el absolutismo empieza a nutrirse económicamente de la gran fuerza productiva de su tiempo. Recordemos que durante el Renacimiento empieza a surgir el protocapitalismo, que no es más que la acumulación originaria del capitalismo. Esto es Europa. Recordemos que en Europa se están generando los cimientos de la tradición occidental y es precisamente con los viajes a partir de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, cuando arranca el Renacimiento después de la partición en dos del sistema cristiano entre protestantes y católicos, que se empieza a dar una lucha por las rutas mercantiles, por una parte, de parte de los católicos que en esa búsqueda, después de haber fracasado durante las cruzadas, en esa búsqueda de unas rutas hacia Oriente, se encuentran sobre todo con América y empieza un proceso de explotación de los recursos naturales brutal que genera una acumulación en oro y plata demasiado grande que le da el sustento y la supremacía económica a Europa. Esa supremacía económica que desarrolla Europa es la base de lo que va a ser el capitalismo ya en el siglo XVIII, final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, con la explosión de la revolución industrial. Ahora, ¿cuál es el sujeto que está partiendo de allá? Ese es un sujeto que ya tiene su primera contradicción con el sistema hegemónico durante el cristianismo. La burguesía, cuando entra el cristianismo en declive económico sobre todo y las bulas papales comienzan a solicitar más dinero por las indulgencias y también más dinero cotidiano para poder sostener la vida del papado en Roma, genera el cisma, sobre todo con la interpretación que hace Lutero, de que el papado está haciendo una mala interpretación de la Sagrada Escritura.
Esto se vuelve a dar ahora con el absolutismo. ¿Por qué? Porque el burgués está empezando a ver que no puede tener control total de la riqueza que él genera a través de su tratado mercantil y del inicio de las manufacturas o de la incipiente manufactura que hay en la Europa ya del siglo XVIII. Esto estalla en la Revolución Francesa con el derrumbe de la monarquía absolutista y empieza un proceso durante toda esa primera mitad del siglo XIX que arranca, que termina, que culmina en el 48, sobre todo con la segunda oleada de, digamos, de revoluciones burguesas y que termina construyendo los estados nacionales. Estos estados nacionales se construyen en el fundamento de las libertades individuales de los sujetos. Y por eso el lema fundamental de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Con la fraternidad, la revolución o ese elemento de la fraternidad salva la idea del estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque los hombres seremos iguales en libertad, igualdad y seremos libres, y además habrá una fraternidad que permitirá que no nos matemos los unos contra los otros. Es decir, ya no es necesaria la figura del soberano, del leviatán absolutista que rija las libertades de todos para controlar los apetitos, porque el espíritu de la fraternidad entre cada uno de los ciudadanos construirá esta nueva forma de desarrollo. ¿Cómo se va cimentando esto? Porque esto no es un proceso que simplemente se desarrolla de la noche a la mañana. Este es un proceso que se viene dando progresivamente en la sociedad, sobre todo del siglo XVIII, con la construcción de lo que llamaríamos la sociedad civil. La sociedad civil se empieza a construir y a fundamentar desde la estructura de lo que llamaríamos las grandes sociedades que había, las sociedades de ciencias. O sea, no eran sociedades políticas realmente, eran círculos académicos, científicos, sociales, donde se reunían los burgueses desde una perspectiva civilista. Y es ahí cuando entramos entonces en lo que explica Hegel en la fenomenología del espíritu, cuando habla del espíritu de la ilustración. El espíritu de la ilustración genera allí que esta libertad individual se fundamenta o se incorpora como una especie de virus dentro del cuerpo político, y cuando hay una inundación del cuerpo político, no puede haber una resistencia. Es decir, así como Hobbes antes señaló que una vez que tú suscribes el contrato social desde una perspectiva de que entiendes que necesitas un soberano para que te pueda de alguna forma administrar las libertades y te proteja del apetito del otro, también en este caso Hegel empieza a establecer que cuando la pura intelección domina al sujeto y domina el cuerpo político, no hay otra forma de poder hacerle frente a esta idea. Y es cuando se construye una nueva forma liberal de contrato social y además de comunidad política. Entonces se empiezan a establecer, donde habían monarquías absolutistas, los estados nacionales. Y los estados nacionales empiezan a construirse desde una fórmula y desde una visión republicana. Y la fórmula que empieza a establecer este desarrollo político y social y económico es el capitalismo. ¿Por qué? Porque la base social fundamental, hegemónica, es la burguesía, que ya ha trascendido la idea del mercantilismo y se ha empezado a constituir como una especie, una clase productiva a raíz del surgimiento de la revolución industrial en el principio del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra empieza a desarrollarse con mucha fuerza la idea de las máquinas a vapor, que por una parte superan
el traslado masivo de la materia prima con el ferrocarril. El primer ferrocarril se crea entre Manchester y Liverpool, y de otra forma también la manufactura se potencia con las máquinas a vapor también, que empiezan a desarrollar una industria que genera una producción muchísimo mayor. En este siglo XIX también empieza a darse el proceso de liberación en lo que son las provincias ultramarinas de España sobre todo, pero empieza el proceso mucho más fuerte de colonización hacia África, donde el nuevo proveedor fundamental de materias primas va a ser África. Y empieza la colonización muy fuerte hacia esos países por parte de las principales potencias europeas: Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal. Son los principales países que se desplazan hacia África y empiezan a tomar control de esos territorios, de esas materias primas. Entonces, hay una acumulación originaria que le permite al capitalismo tener un punto de auge y de producción de riqueza fundamental, que hace que crezca la calidad de vida de todos estos sujetos que están allá, pero también empieza un proceso de diferenciación entre dos clases fundamentales: la burguesía, que acumula toda la riqueza, y el proletariado, que trabaja para la producción de riqueza. Y es en este periodo donde surgen también los estudios del marxismo, de la generación de riqueza y todas las teorías de plusvalía que trabaja Marx en El Capital y en todo este desarrollo económico, político y social. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se establece desde una perspectiva económica el capitalismo, desde una perspectiva organizativa, política, los estados nacionales liberales, y desde una perspectiva filosófica, la Ilustración. La Ilustración tiene impacto sobre cada una de ellas, pero además también en el sentido de la subjetivación del hombre como ser humano. ¿Cuál es el elemento que nos presenta la principal contradicción acá? Que efectivamente el cuerpo político republicano plantea una idea de contrato social en el cual la mancomunidad de todos los trabajos van a redundar en lo bueno que debería ser la sociedad política. Pero por otra parte, la Ilustración también te conserva una idea individual sobre cómo tú puedes manejar tu propia identidad, tu propia economía y tu propia familia. Entonces hay una contradicción que le explica Marx muy bien en un texto que se llama sobre la cuestión judía, que es uno de los textos originales, digamos, del joven Marx, en el cual establece la idea de las contradicciones del Estado liberal burgués. El Estado liberal burgués se construye sobre la base donde hay una aspiración individual que tienen los sujetos y hay una aspiración colectiva que hay del manejo de la cosa pública. Y esas dos esferas por lo general chocan o tienen contradicción, porque hay una contradicción entre el bien común y la idea de la acumulación de capital. Eso es precisamente lo que deviene en las profundas asimetrías del sistema capitalista, económico, social y político del liberalismo en los siguientes años. Ahora, este sistema evidentemente también tiene contradicciones en la idea de la construcción de los estados, y los estados empiezan a tener conflictos entre ellos. Estos conflictos terminan estallando hacia ya en principios del siglo XX, en lo que serían las dos grandes guerras o los dos grandes conflictos. La primera guerra, lo que se llama la Primera Guerra Mundial, que está ya en la segunda década del siglo XX, y la Segunda Gran Guerra, que ya está ya en la cuarta década del siglo XX, y que en su definición genera ya dos grandes bloques: el bloque socialista y el bloque capitalista. ¿Qué es lo importante allí? Que se define la idea del Estado Nacional también en contradicción con una lógica global de poder ver el mundo. La globalización, a lo cual no le pudimos entrar de lleno en esta primera unidad, pero vamos a dejar algunas bases acá, genera
lo que es la flexibilización del Estado Nacional. La flexibilización del Estado Nacional en función de la idea de la globalización y la supremacía del capital para la determinación de lo que son las dinámicas económicas, políticas y sociales de la humanidad. Todo esto orientado en la tensión hegemónica que hay entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Con el derrumbe del bloque socialista hacia el final de la década de los 80 y principio de la década de los 90 del siglo XX, entonces queda la unipolaridad y la totalización y la globalización que genera los estados, que hegemoniza los Estados Unidos a partir de la victoria del capital y lo que llaman el fin de las contradicciones económicas, políticas y sociales, que sintetiza Francis Fukuyama en sus tesis sobre el final de la historia. Esa tesis de la final de la historia y la supremacía del capital es lo que en este momento se está derrumbando, porque los desbalances sobre la acumulación exacerbada de capital por parte de los grandes terratenientes de los grandes capitalistas ha generado un desequilibrio en la economía global y además de una gran burbuja capitalista, porque ese capitalismo que en principio era productivo ahora ha derivado en un capitalismo financiero, que es la producción de capital en función al capital, que es el capital el mismo reproduciéndose a sí mismo, y eso ha generado una gran burbuja que genera que no haya suficientes bienes para la cantidad o la masa de capital que se ha desarrollado, sobre todo porque los grandes centros de producción capitalista derivaron la producción hacia, sobre todo, Oriente, hacia sistemas de manufactura de mano de obra barata como el sureste asiático y sobre todo China, que ha generado el gran polo de producción manufacturera del mundo en este momento. Entonces China ahora, con la gran producción global de bienes y servicios, sobre todo de material manufacturero, tiene la posibilidad de generar unas nuevas lógicas de balance macroeconómico. Pero en este caso lo que ha pasado es que Occidente, con el control del aparato económico y financiero global, ha tratado de controlar el sistema hegemónico global a través del control del sistema financiero. Por eso vemos como ahora, a través precisamente de este sistema de control económico y financiero, han desarrollado todo lo que es los ataques contra aquellos países que tienen disidencia sobre su forma de ver la geopolítica global, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela. Desde que el comandante Chávez, en el inicio ya del siglo XXI, empieza a generar una dinámica contraria a los intereses globales de los Estados Unidos, esto ha generado una lógica del capitalismo que ha intentado eliminar esta disidencia, así como las de países como Corea del Norte, Irán, Rusia en menor medida, China en otras dinámicas también, pero que de alguna forma le hacen frente a los Estados Unidos de Norteamérica y sus políticas totalitarias. Ese es el debate que hay en la actualidad. La idea en la próxima unidad es poder revisar todo lo que ha sido el proceso de desarrollo económico, político y social de Venezuela. Para eso nosotros nos vamos a dividir desde las sociedades prehispánicas, la colonia, la independencia, la construcción del Estado Nacional y ya la construcción moderna del Estado Nacional venezolano, para poder hacer un análisis, hacer un rastreo en correspondencia con todo lo que hemos visto en esta primera unidad. Entonces eso va a ser un poco lo que vamos a desarrollar en la siguiente unidad.